En cambio, las emociones son un fenómeno complejo con múltiples niveles de análisis al cual sí podemos acceder. Entonces, en general, hablamos de emociones, no hablamos de sentimientos. Y los sentimientos vendrían a ser un componente de las emociones. Así que vamos a arrancar. Esta es una canción muy, bueno, conocida de Nirvana, los que nacimos en los 80 y fuimos adolescentes en los 90, supongo que muchos de ustedes la deben de conocer. Cuenta la historia, bueno, probablemente autorreferencial de Kurt Cobain, en el momento en que vivía abajo de un puente, y entonces dice, bueno, y viviendo en esta situación me hice amigo o adopté como mascotas a la fauna que estaba en esa zona, y estoy viviendo del pasto, asumo que querrá decir que estaba comiendo vegetales, y se pregunta, y después acota, pero igual está bien comer peces, porque los peces no tienen ningún sentimiento. Eh, y es una pregunta interesante, bueno, es arte, no es una poesía. Pero es una pregunta interesante y que me parece también que tiene cierta actualidad de qué es lo que sienten los otros animales, ¿no? Me interesa porque además le da a la curiosidad neurocientífica, le da también un sentido ético o moral. Yo no voy a ir tan lejos en esta charla, pero bueno, es un disparador nomás. Y es una pregunta imposible de responder, como decíamos antes, pero en general pasa mucho que uno se enfrenta a preguntas que en la práctica son imposibles de responder. Y que sin embargo, por ejemplo, cuando nos preguntamos si existe la vida extraterrestre, eh, esa, los planetas están tan lejos y nosotros no tenemos la tecnología para alcanzarlos, con lo cual esa también es una pregunta que no podemos responder. Y probablemente pasen muchas generaciones hasta que podamos tener alguna respuesta un poco más certera. Pero en general el consenso es que sí, que en algún lado tiene que haber vida extraterrestre. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, porque podemos estimar la cantidad de planetas que tienen características como el nuestro, que son muchos, y decir, bueno, si hay tantos planetas con características como el nuestro, y más o menos tenemos una idea de cómo se formó la vida en nuestro planeta, decimos, bueno, esto es algo que podría suceder en muchas partes del universo. Pero concretamente, nadie nunca vio un ser vivo de otro planeta, así que es simplemente una conjetura, pero es una conjetura muy aceptada. Entonces, usando el mismo principio, a lo mejor podemos hacer alguna conjetura, quizás con menos aceptación, pero sobre cómo pueden ser las sensaciones bueno, en este caso, de los sapos. Bueno, nosotros, yo trabajo en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, en el Laboratorio de Biología del Comportamiento, y trabajamos en un área que se llama psicología comparada, donde lo que hacemos es analizar procesos comportamentales en distintas especies distantes filogenéticamente y con organizaciones cerebrales diferentes. Y a través de esas comparaciones, tratar de entender un poco cuál fue nuestro pasado evolutivo y también cómo funciona, cómo distintas organizaciones cerebrales pueden generar distintos tipos o un mismo tipo de comportamiento. Particularmente nosotros trabajamos en dos especies, en sapos y en ratas, estudiando sobre todo procesos relacionados con las emociones y con la orientación espacial. Entonces, este es el tema en el cual yo he trabajado más que nada, más que otras cosas. Nuestro modelo experimental, el sapo, es un vertebrado que se ubica dentro del grupo de los anfibios. Entonces acá tenemos una pequeña, perdón si hay algún biólogo, esta es una cosa como muy esquemática, pero que representa la taxonomía de los vertebrados, del grupo de los vertebrados. Entonces, si se fijan, tenemos por un lado los peces, y yo ubiqué una flecha ahí en ese cuadro,
que marca el punto en el cual, hace 400 millones de años, aparecieron los primeros vertebrados terrestres, que se llaman tetrápodos por el hecho de tener 4 extremidades para el desplazamiento terrestre. Ahí tenemos una imagen de quizás algún antepasado nuestro, muy lejano. El grupo de los tetrápodos se divide en 2 ramas. Por un lado están los amniotas, que van a dar origen después a los reptiles, aves y mamíferos, y por el otro lado está el grupo de los anamniotas, que van a dar origen a los anfibios. Dentro de los anfibios modernos, hoy tenemos 3 grupos. Por un lado están las cecilias, que son anfibios que tienen una morfología similar a la de una serpiente, pero bueno, las serpientes son reptiles, estos son anfibios. Y después tenemos, por otro lado, el grupo de los urodelos, que está compuesto por las salamandras, que de nuevo son animales similares por ahí a una lagartija. Digo, para los que no somos biólogos y no hacemos distinciones muy finas. Y por otro lado, tenemos a los sapos y ranas, que son el grupo dentro de los anfibios, el grupo de los anuros. Se llaman así porque no tienen cola. Entonces este es nuestro modelo experimental. Y los anfibios actuales tienen una característica que los hace interesante, es que conservan una organización cerebral aparentemente similar al de estos primeros vertebrados que salieron del agua. Con lo cual, estudiar a los anfibios modernos son una especie de fósil viviente, son un representante de lo que pudo haber sido un antepasado nuestro muy remoto. Esta es una imagen que saqué de la tapa de un libro que se llama Evolutionary Neuroscience. No tiene una referencia, por lo menos yo no la encontré, de concretamente qué representa la imagen. Yo creo que hay 2 maneras de interpretarla, y no estoy seguro. Quizás alguien en el público me lo puede aclarar. Podrían ser distintos ejemplos de cerebros de distintos animales de hoy en día, o podría ser representaciones de lo que pudieron haber sido los cerebros de antepasados antiguos nuestros. El primer cerebro que está marcado con una flechita, o sea, el segundo cerebro, la primera flechita, representa o se parece al cerebro de los sapos. El siguiente se parece al cerebro de una rata. Y el último, bueno, claramente es un cerebro humano. Entonces, cuando uno los ve de esta manera, vemos que hay una estructura que crece, que va creciendo a medida que vamos desde la izquierda hacia la derecha. Esa estructura, que tiene forma ovoidal al principio y bueno, después se va deformando, es el telencéfalo. Vamos a hablar un poco de esa estructura en esta charla. Esta es una representación del desarrollo embrionario del sistema nervioso de los vertebrados. Entonces, en la imagen que se ve a la izquierda, el sistema nervioso de los vertebrados se forma, empieza en su formación formando un tubo, que es el tubo neural, y uno de los extremos del tubo, el extremo que está más cerca de la cara del animal, que se llama extremo rostral, en oposición al otro que sería caudal, más cerca de la cola. Entonces el extremo rostral se va engrosando y va a dar lugar a la formación del cerebro. Entonces en los primeros estadios podemos reconocer 3 divisiones de esta estructura: el cerebro anterior, el cerebro medio y el cerebro posterior. Y después, en un segundo momento, que es la imagen que tienen a la derecha, se van a poder observar una serie de divisiones sucesivas. Entonces se va a formar el telencéfalo, que es la estructura más rostral,
de este protocerebro. En el sentido, si vamos hacia caudal, nos encontramos con el diencéfalo, el mesencéfalo, bueno, y el tronco encefálico. Entonces, en esta imagen que vemos acá es una representación, un esquema del cerebro del sapo visto desde arriba, una vista dorsal. Entonces vemos marcado con una T lo que sería el telencéfalo, que se ve como dos huevos, ¿no? Y si vemos hacia arriba, que sería en el sentido anterior, está el bulbo olfatorio y bueno, termina ahí la estructura. Y hacia abajo vemos, entre medio de los dos hemisferios del telencéfalo, hay marcada una D, que es el diencéfalo, que en realidad queda por debajo, si uno lo ve desde arriba, el cerebro no se llega a ver el diencéfalo, queda como por debajo, y es donde está una estructura muy importante, la que ahora vamos a hablar, que es el tálamo. Y luego tenemos el tectum óptico, está ahí marcado como lóbulo óptico, pero el tectum óptico, y otras estructuras. Entonces, perdón si son demasiados nombres, quería más o menos transmitirles una idea de cómo es la morfología o la anatomía del cerebro de los sapos, y ahora vamos a ver cómo se compara con el cerebro de los mamíferos. Entonces, si vemos dónde está la flecha marcando el telencéfalo, si nosotros hacemos un corte y nos quedamos con uno solo de los lados del telencéfalo, eso es lo que representa la foto que está a la derecha. En esa foto están marcadas las estructuras principales y están marcadas dos que son particularmente importantes y de las más estudiadas. En sí es un cerebro que no está tan estudiado como el de los mamíferos, pero hay dos estructuras que son de las más estudiadas. Una es el palium medial, que es una región homóloga al hipocampo de los mamíferos, y otra es la amígdala, que, bueno, es homóloga a la amígdala de los mamíferos. Lo que les quiero transmitir y lo que vamos a ver es que esta es una organización cerebral sumamente simple con respecto a lo que encontramos en mamíferos. Tiene una cantidad de núcleos mucho menor y hay estructuras que están en los mamíferos que no están presentes en el cerebro de los anfibios. Este es una imagen de un atlas del cerebro de la rata. Arriba a la izquierda tienen la representación del cerebro completo y una raya vertical que está marcando el punto en el cual se hace el corte y lo que se muestra. Y entonces acá marqué las mismas estructuras que vimos en el cerebro del sapo, donde estaría aproximadamente el hipocampo de la rata y la amígdala. Bueno, este atlas está muy detallado y te pone muchos núcleos, no habla de la amígdala en particular, sino una serie de núcleos amigdalinos. Y esta otra estructura que de alguna manera rodea el cerebro es la corteza cerebral, que esta es la estructura, una de las estructuras que no está presente en el cerebro del sapo, y que es de los detalles más notorios cuando uno compara uno y otro cerebro. Con lo cual es una estructura que evolucionó una vez que los dos grupos, el de los anfibios y el del resto de los vertebrados, se separaron. Se habla de neocorteza justamente porque es nueva con respecto a los antepasados. Entonces, ahí tenemos dónde estarían las estructuras homólogas en uno y otro esquema cerebral. Y lo que nos está faltando en el cerebro de los sapos es la corteza que estaría ubicada ahí, si me lo permiten. En el caso del cerebro humano, si ustedes se fijan, vamos un poquito atrás.
Tanto el cerebro del sapo como el cerebro de la rata tiene una estructura lisa, el telencéfalo. Pero a medida que vamos avanzando hacia el cerebro, hacia cerebros más grandes, empezamos a observar surcos y cisuras. Y esa es la corteza cerebral que se ha desarrollado tanto que necesita plegarse para entrar dentro del cráneo. Y eso es lo que vemos. Si nosotros hiciéramos un corte en un cerebro humano, veríamos justamente todos los pliegues. Esto yo me lo imagino como una sábana larga, que para que entre en un lugar chiquito hay que doblarla varias veces, y bueno, eso es lo que se ve acá. Las estructuras que acá vemos, como el hipocampo, la amígdala y bueno, muchas otras estructuras, son llamadas estructuras subcorticales, porque están por abajo de la corteza. Bueno, a ver. Entonces, si nosotros tomamos un cerebro en el desarrollo intrauterino, un cerebro humano, podríamos diferenciar claramente estas distintas estructuras, macroestructuras, ¿no? El telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo y, bueno, y el tronco encefálico. Y sería muy fácil identificar a qué estructuras corresponden dentro del cerebro de los anfibios. Pero si nosotros tomamos un cerebro ya maduro, un cerebro adulto, o con un desarrollo completo, ya es un poco difícil porque morfológicamente son muy distintos. Pero lo que quiero mostrar con esta imagen es cómo podemos encontrar estructuras homólogas en una y otra especie que tienen un origen común. Entonces, en este gráfico lo que vemos es una comparación entre el desarrollo embrionario y el desarrollo y el estado final de desarrollo, y vemos que el telencéfalo se desarrolló tanto que cubre todo, que tapa todas las estructuras caudales. Entonces, esto es como para que se lo imaginen. En la representación que está a la derecha, vemos una transparencia o sea, si en un cerebro normal lo que veríamos sería la corteza cerebral. Y en esta representación vemos qué hay adentro de la corteza. Entonces ahí se ve el tálamo, el septum bueno, y otras regiones del tronco encefálico. El sistema visual de los humanos comprende, sobre todo, una de las partes más importantes del sistema visual tiene que ver con el lóbulo occipital, que está ahí marcado con un círculo en el esquema del cerebro humano. Es un sistema complejo que abarca muchas estructuras de la corteza cerebral, pero la corteza visual primaria es una región muy importante para que podamos tener la experiencia de ver. Pero no es la única región que procesa la información visual. El tálamo que nombrábamos antes y el tectum también son estructuras que procesan la información visual. Si nosotros vamos al cerebro del sapo, como dijimos, los sapos no tienen corteza cerebral, con lo cual no hay un procesamiento cortical de la visión. Pero sí tienen estas otras estructuras. El tálamo particularmente es una región muy importante de procesamiento rápido, procesamiento primario de la información sensorial. El tálamo procesa estímulos visuales, o sea, información visual, pero también procesa información auditiva, información táctil y información del gusto. Y el tectum en los anfibios es una región también muy importante, fíjense el tamaño que tiene comparado con el resto, de procesamiento de la información visual. Con lo cual, lo que quería mostrar es cómo en el sistema de procesamiento visual en anfibios y humanos se diferencia a enormes rasgos
en que en el caso de los anfibios depende solo de estructuras que están en la base del cerebro. Existe un fenómeno muy interesante en humanos que se llama visión ciega y que nos genera la idea de que podemos percibir cosas sin sentirlas. Podemos percibir estímulos que alteren nuestra conducta sin que los podamos sentir, sin que tengamos la experiencia de verlos. ¿Qué es lo que ocurre? Algunas personas que han sufrido un ACV o por un traumatismo, pueden tener una lesión en la corteza occipital, ¿sí? En esta región de procesamiento primario de la información visual. Si esto ocurre, la persona queda ciega, pero no es una ceguera equivalente a a tener una lesión en los ojos, porque quedan algunos remanentes de visión, pero es una visión no consciente. O sea, la experiencia de la persona es idéntica a estar con los ojos cerrados o con los ojos vendados. No tiene la sensación de estar viendo. Sin embargo, podemos hacer algunas pruebas con estas personas que nos muestran que no se ha perdido toda la capacidad visual. Por ejemplo, podríamos presentarle estos dos estímulos y pedirle a la persona que te diga de qué lado de la pantalla está el estímulo que se mueve. La persona lo que te va a decir es que no ve nada, entonces vos le decís, bueno, trata de adivinar, usa tu intuición. Y cuando uno le propone este tipo de pruebas, la persona adivina y llamativamente acierta por encima del azar. O sea, no es que le pega el 50% de las veces, sino que es mucho más alto. Eso nos indica de que está pudiendo percibir algo de lo que le estamos mostrando. Pero no tiene la capacidad de sentir lo que está viendo. Y no son solo estímulos, esto es un estímulo como muy, muy obvio de detectar un movimiento, o muy, muy simple, pero también son sensibles a otro tipo de información. Por ejemplo, le podríamos pedir a la persona que diga de qué lado está la expresión de miedo. Esta tarea obviamente es mucho más compleja que la otra. Sin embargo, las personas con visión ciega pueden responder de nuevo por encima del azar a este tipo de pruebas. Obviamente yo podría, como control de la prueba, podría vendarle los ojos y preguntarle lo mismo, y ahí no estaría por encima del azar, ahí respondería 50 y 50, porque ahí no tiene manera de saberlo. Entonces la pregunta es, ¿ven los sapos? Como ven, y ahora vamos a mostrar algunos ejemplos, pero ¿tienen la experiencia de ver? O sea, ver para un sapo es como ver para un humano. ¿Y por qué me pregunto esto? Porque por lo que veíamos, los sapos no tienen corteza visual y tienen el sistema visual que está preservado en las personas con visión ciega. Obviamente los sapos no nos pueden dar un reporte un reporte verbal de qué es lo que sienten, pero bueno, las personas que sufrieron este tipo de lesiones sí. Bueno, en este punto es pura especulación, ¿no? Pero yo cuando trabajo con estos animales, me imagino que a lo mejor lo que ocurre es algo similar a lo que ocurre con las personas con visión ciega, desde el punto de vista de la experiencia privada, la experiencia individual del animal. Fíjense, lo que tenemos a la derecha es un esquema de un experimento, uno de los tantos que hicimos en el laboratorio, en particular no lo hice yo, lo hizo una compañera. El animal está parcialmente deshidratado, o sea, motivado para buscar agua, y se lo coloca en el centro de una arena circular. La arena tiene 4 piletas. Una sola de las piletas tiene agua accesible,
Las otras piletas también tienen agua, pero está por debajo de una rejilla, con lo cual no puede acceder. Y la pileta que tiene agua está marcada con dos estímulos visuales, con dos claves visuales. Y los animales, después de una serie de ensayos, empiezan a aprender y a dirigirse hacia la conducta, hacia la pileta que tiene el refuerzo. Entonces, si yo tuviera que pensarlo como cómo resolvería esto una persona con visión ciega, o sea, con un sistema visual análogo al del sapo, estas personas no saben dónde está el agua, pero tendrían la sensación de que tienen que acercarse hacia un determinado lugar. Me imagino que sería una cosa así. Quizás esta es la experiencia privada que tienen estos animales. Entonces vamos a hablar un poco del eje de esta charla, que son los sentimientos. En general, en neurociencias y en la ciencia en general, no se habla de sentimientos, se habla de emociones, justamente porque los sentimientos aluden a eso que uno solamente la persona que lo está sintiendo lo puede sentir. Fíjense, las emociones son, podríamos decir que son una respuesta más o menos específica a un estímulo más o menos específico. Estoy dando una definición general. Y es una respuesta que está preprogramada, que si bien uno puede aprender y modular, tiene ciertos componentes que son innatos. Entonces, ¿en qué consiste una respuesta emocional? Por un lado tenemos una respuesta somática, que sería, por ejemplo, la activación simpática o la activación parasimpática. Por otro lado, tenemos un patrón de activación cerebral. Por otro lado, tenemos el eje de la comunicación, o sea, cambios en la expresión facial y en el tono de voz. Esto, evidentemente, mientras más importante sea la vida gregaria de la especie, más relevancia va a tener. En humanos es súper importante la expresión de las emociones. En otras especies probablemente no tanto. Nosotros, yo por lo menos, no hemos hecho trabajos en este sentido con los sapos, así que no puedo decir nada sobre comunicación en este caso. Podríamos hablar del canto de los sapos en el apareo, de eso sí hay información, pero bueno. Después, otro aspecto de las emociones es la respuesta comportamental, motora, motivada, o sea, las emociones en general producen respuestas de acercamiento o de alejamiento. Y luego, el último componente es la sensación subjetiva, que es algo que sabemos que existe por nuestra propia experiencia individual de cada uno, pero que es algo que solo podemos acceder a través del reporte. Si nos preguntamos si tienen emociones los sapos, la respuesta es clara y rotunda: sí, tienen emociones. Nosotros hemos estudiado dos tipos de emociones: el miedo y la frustración. O por lo vamos a, hemos hecho otras cosas también, pero vamos a hablar de esto puntualmente. Es curioso porque la frustración se expresa de manera muy distinta en sapos y en ratas. Tenemos un protocolo para estudiar frustración que voy a mostrar ahora. Lo que se ve en pantalla es un corredor recto, es un set experimental que consiste de un pasillo, de dos cajas separadas por un pasillo. En una de las cajas es el compartimiento de salida, en esa caja se coloca al animal, en este caso es una rata, y en la otra caja es el compartimiento de llegada, donde hay un comedero. Los animales están hambreados, con lo cual están motivados para acceder al comedero. Lo que hacemos en este dispositivo simplemente es medir el tiempo que tarda en ir de una punta a la otra del corredor recto. Entonces, en los primeros ensayos, fíjense, el gráfico que estoy mostrando en pantalla, el eje vertical corresponde al tiempo de recorrido, el tiempo que tarda el animal en acceder al compartimiento meta, y en el eje horizontal vemos los ensayos.
Entonces, en el primer ensayo, los animales no saben qué se van a encontrar, con lo cual están explorando, así que no van directo, son bastante rápidos, pero no van directo a la caja meta, pero a medida que van pasando los ensayos, lo que vemos es que el tiempo de recorrido cada vez es menor. Entonces hicimos, el estudio de la frustración no es algo que hayamos desarrollado nosotros, es algo que se estudia hace muchos años, pero consiste en un esquema similar al que vamos a mostrar ahora. Tenemos dos grupos de animales. El grupo que está representado en negro recibe en la primera fase del experimento 32 unidades de comida, 32 micropellets en el comedero, en el runway, por cada ensayo. Y el grupo que está representado con circulitos blancos recibe 4 micropellets. Entonces lo que vemos es lo que mostrábamos antes. Al principio los animales tardan un poco más y a medida que pasan los ensayos, rápidamente, fíjense, en el tercer ensayo ya los animales están yendo directo. En este experimento en particular, porque hay variaciones entre experimentos, se ve claramente que los animales que reciben el incentivo más grande, los que están representados en negro, tienen una mejor adquisición que los animales que recibieron el incentivo bajo. Lo que se hace en este procedimiento es, en la fase post-cambio, una vez que los grupos llegaron a una asíntota de respuesta, se reduce el refuerzo para el animal que venía recibiendo el refuerzo alto, se reduce a 4. De manera que en la fase post-cambio, los dos grupos empiezan a recibir la misma cantidad de pellets, 4 pellets para cada uno. La diferencia es que uno de los grupos está esperando un incentivo grande y en cambio le dan un incentivo chico, y el otro espera un incentivo chico y obtiene un incentivo chico. Lo que se ve es lo siguiente. A partir de algunos ensayos empezamos a notar que los animales que esperaban un incentivo alto y en cambio empiezan a recibir un incentivo bajo, empiezan a dejar de responder o empiezan a rechazar el incentivo. Bueno, hay distintas formas de verlo. La teoría dice que se produce un proceso emocional de frustración, que los animales prefieren evitar el contexto del comedero porque es un contexto que les produce una sensación desagradable. Después, eventualmente, aprenden que, bueno, que las condiciones han cambiado, digamos que lo aceptan y normalizan la respuesta. Este mismo procedimiento lo estudiamos en mamíferos, perdón, en este caso sería mamíferos, en anfibios. Entonces, noten que el proceso de frustración se ve cuando en la fase post-cambio los dos grupos están recibiendo el mismo incentivo, pero uno de los grupos tiene el que tenía al que recibió la degradación del incentivo, presenta una peor respuesta de forma transitoria y después se equipara. ¿Cómo hacemos para estudiar esto mismo en anfibios? Bueno, nosotros no usamos alimento sólido para los anfibios porque no es tan fácil, tienen otro metabolismo, no es tan fácil de motivarlos por un alimento. Se podría hacer, es un poco más complicado. Lo que hacemos es motivarlos para buscar agua. Los animales tienen una característica y es que no toman agua por la boca, toman agua a través del vientre, como si fuera una esponja. Entonces, si los animales están parcialmente deshidratados y uno los coloca encima de agua destilada, el agua va a entrar, va a ser absorbida a través del vientre. Ahora, si en lugar de darle agua destilada, nosotros le damos agua con sal, con cloruro de sodio, ahí lo que va a ocurrir es que el animal no va a ser capaz de captar tanta agua, va a captar un poco menos. Mientras más concentrada, más dificultades va a tener para captar. Entonces, el agua destilada para animales que están deshidratados es una solución muy apetitiva, muy agradable, y el agua con cloruro de sodio es una solución mucho menos agradable. Sigue siendo apetitiva si la concentración no es muy alta, pero no es tan apetitiva como el agua destilada. Entonces, y replicamos el mismo estudio.
hicimos una serie experimental grande, yo estoy mostrando un ejemplo nada más. Entonces lo que vemos acá, en blanco, vemos a los animales que recibieron agua con cloruro de sodio, con 250 milimolar de cloruro de sodio. Y en azul vemos a los animales que recibieron primero agua destilada y después el agua con cloruro de sodio. Con lo cual vemos, bueno, en este gráfico lo que se ve mucho más claro que en el otro es que los animales que recibieron el incentivo alto tuvieron una adquisición muy rápida y los animales que recibieron el estímulo bajo tuvieron una adquisición bastante mala. Recién empieza a mejorar a partir del ensayo 13, 14. Ahora, cuando a nosotros, a los animales que recibieron el incentivo alto primero y después fue degradado, cuando estamos en la fase postcambio, no vemos que se crucen las curvas, no vemos que los animales frustrados rechacen el nuevo incentivo, simplemente ajustan su conducta a las nuevas condiciones. O sea, son sensibles a la magnitud del incentivo, pero no les produce el efecto de frustración que producen las ratas. Estudios como este hicimos unos cuantos, con lo cual tenemos discusiones en el laboratorio sobre cómo interpretar los datos, pero yo personalmente estoy bastante convencido de que la frustración se expresa de manera muy distinta en sapos y en ratas. Que el efecto que se ve en las ratas no lo vamos a ver en sapos. ¿Cómo explicamos o por qué existe esta diferencia entre sapos y ratas? Bueno, hay interpretaciones desde el punto de vista del valor evolutivo de la frustración, pero desde el punto de vista de los mecanismos cerebrales, la corteza, particularmente la corteza prefrontal de los mamíferos, hay regiones como la corteza orbitofrontal que se ocupan de evaluar la apetitividad del incentivo. Probablemente la ausencia de esa corteza sea la que produce esta respuesta mucho menos emocional frente al cambio sorpresivo de la respuesta, del incentivo. La otra emoción que le hemos dedicado algunos trabajos de investigación es el miedo. El incentivo en general, el estímulo que se usa para el estudio del miedo en ratas son descargas eléctricas, la administración de descargas eléctricas. Nosotros utilizamos la exposición a soluciones de alta concentración de sales. Entonces, como decíamos, acá no me grabó las flechitas. No, sí, está bien. Las flechitas simbolizan que el agua está saliendo. Entonces los animales cuando son expuestos a soluciones de muy alta concentración de sal, que en este caso es 800 milimolar, más o menos lo que tenemos estandarizado, o sea, más del doble que lo que usábamos antes, en ese tipo de concentraciones los animales, si están demasiado tiempo, se deshidratan, con lo cual funciona como un estímulo aversivo. En un ambiente natural, un animal que vive cerca de lagunas con alta concentración de sales o cerca del mar, este tipo de agua la tiene que evitar porque corre riesgo su vida. Con lo cual son estímulos análogos a lo que podría ser una descarga eléctrica para una rata. Nosotros hemos hecho registros de la actividad cardiovascular de los animales y cuando son expuestos a soluciones salinas, lo que se observa es un incremento en la tasa cardíaca. Y también se observa a nivel comportamental una respuesta de escape. Si tienen la posibilidad, escapan, y si no, se los ve que están intentando escapar. Además, lo que vimos es que esta respuesta cardiovascular es condicionable, con lo cual si uno hace exposiciones sucesivas en días distintos a la solución aversiva, lo que se observa es que momentos antes de la exposición a la solución aversiva ya empieza a aumentar la tasa cardíaca de manera anticipatoria. Con lo cual, estos son
muestras de que los animales tienen una respuesta emocional y que esa respuesta emocional es análoga a lo que uno podría observar en mamíferos, en este caso, en el caso del miedo, no en el caso de la frustración. También hemos hecho estudios de actividad cerebral y vemos que existe un patrón característico de activación cerebral en los sapos cuando están expuestos a soluciones hipertónicas, que es un patrón que comparte, por ejemplo, la amígdala es una estructura muy importante en el procesamiento del miedo, de los estímulos que producen miedo, y es una estructura que vimos que está activada en animales que fueron expuestos a soluciones salinas. Pero en cuanto a la sensación subjetiva, eso, bueno, ya lo dijimos desde el principio, no es algo que podamos contestar. Lo que sí podemos decir seguramente es que estos animales tienen emociones. Y lo que no sabemos es si tienen sentimientos. Entonces, conclusiones de esta charla. Los vertebrados tienen emociones, los peces tienen emociones, y los anfibios y otros vertebrados tienen emociones, pero la organización cerebral va a determinar, bueno, por un lado, qué tipo de emociones tienen, y por otro lado, cómo se expresan esas emociones en esa especie. En cuanto a la experiencia privada, eso que siente el individuo, en el caso del humano, el humano puede reportar qué es lo que siente, y sabemos que la experiencia privada en el humano depende del funcionamiento de estructuras cerebrales modernas, particularmente de la corteza cerebral, y que particularmente una estructura que está muy desarrollada en nuestra especie. Dado que estos animales no tienen esta estructura, podríamos pensar que estos animales responden a los estímulos, que aprenden sobre los estímulos, que modifican su comportamiento en relación a los estímulos que se le presentan, pero aunque hiciera todas esas cosas, podría ser que el animal no tuviera las sensaciones de la misma manera que nosotros las tenemos. Así que esto es una especulación y bueno, escucho opiniones. Muchas gracias.